Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este miércoles en la apertura de este trepidante curso político 2024-2025, que es impresionante. Y con nosotros, pues, un partido que es fundamental para el gobierno de España y tan fundamental. Un partido que en este momento está, yo creo que en plena catarsis. Arranca el 2024 casi con la importancia que arrancó aquel Congreso Fundacional de Sevilla, donde José María Aznar se hizo cargo de todo esto. Hoy Núñez Feijóo tiene esto en un momento importantísimo en el que el Partido Popular tiene que recuperar la confianza de unos cuantos millones de españoles que en un momento determinado y a raíz de la inacción de Mariano Rajoy se vieron profundamente desilusionados y se marcharon unos a Ciudadanos, fíjense ustedes la gran decepción de España en lo que quedó Ciudadanos, otros a la abstención, otros a Vox. En este momento el Partido Popular se encuentra con que tiene que reorganizar, yo creo que sus bases, sus principios, sus ideas, y volver a poner encima de la mesa que es el gran partido que puede gobernar España, es el gran partido que en estos momentos y siempre ha necesitado España. Para hablar del Partido Popular, nada mejor pues que el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Y bueno, gran personalidad, Miguel Tellado. Miguel, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarme. ¿Y estás de acuerdo con lo que yo he dicho? Bueno, pues supongo que todo periodo político se puede analizar de múltiples formas. Yo hago un análisis más cercano, que es probablemente el que yo he vivido, porque cuando todo eso sucedía, yo estaba en el Parlamento de Galicia, me dedicaba a otras cosas, pero si echamos la vista atrás en el horizonte más cercano, septiembre de 2024, en septiembre de 2023, por estas fechas hace un año, celebrábamos esa investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, que después de ganar las elecciones de julio del 24 le faltaron solo 4 votos, 4 escaños para obtener el gobierno del país. Y por primera vez en la historia democrática de España está gobernando nuestro país, no quien ganó las elecciones, sino quien las perdió. Porque para eso lo que ha hecho es apoyarse en todos los partidos de extrema izquierda o partidos extremistas o partidos antisistema para sacar adelante una investidura que yo creo que ha dado lugar a un gobierno estéril, a un gobierno débil, a un gobierno que no gobierna, y esa es la situación en la que estamos, ¿no? La realidad es que Felipe González pudo haber hecho en el año 96 lo mismo que hizo hace un año Pedro Sánchez, que es gobernar a pesar de perder. Probablemente Felipe González tiene, bueno, pues una visión de la democracia bastante mejor que la que tiene lamentablemente Pedro Sánchez, y por eso no intentó hacer lo que Sánchez sí hizo y consiguió lograr, ¿no? Feijóo en la sesión de investidura a Pedro Sánchez le dijo una frase después de salir victorioso y conseguir los votos necesarios para su investidura. Se acercó al escaño de Sánchez, le dio la mano y le dijo: creo que esto es un inmenso error. Hoy, un año después, podemos certificar que efectivamente esa investidura fue un inmenso error. En España tenemos un gobierno débil, un gobierno atenazado por la corrupción que cerca al gobierno, al partido y al entorno personal del presidente, un gobierno que no tiene los votos necesarios para legislar y por lo tanto no se están aprobando leyes porque las que impulsa el Partido Popular, aunque cuenten con los votos necesarios para su toma en consideración, después nos las frena la señora Armengol. Y tenemos un gobierno que avanza en la división de la sociedad española y avanza en un camino que creemos que es francamente peligroso, que es el camino del enfrentamiento permanente, y es el camino de romper un principio esencial en cualquier democracia, que es la igualdad. Sánchez ha determinado que si para ser presidente es necesario romper con un principio esencial en una democracia como es la igualdad, se rompe. La ley de amnistía rompía con la igualdad jurídica de los españoles ante la ley,
y hoy estamos viendo cómo ese proceso de independencia fiscal de Cataluña supone en la práctica que en nuestro país haya españoles de primera y españoles de segunda, en función del código postal en el que residimos. Si en tu territorio hay independentistas y su voto lo necesita Pedro Sánchez para mantenerse en el poder después de perder las elecciones, te tocó la lotería. Tendrás más servicios, claro, porque tu comunidad te dará más financiación. Si vives en Galicia, donde gobierna el Partido Popular, y tus votos no son suficientes, o Pedro Sánchez considera que no necesita nada de los gallegos, entonces los servicios que disfrutarás serán peores, porque Galicia será una de las comunidades que salga damnificada de ese cupo catalán que está impulsando el gobierno de España, condicionados o chantajeados por Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de la investidura del señor Illa. Esa es la situación política de nuestro país, ¿no? ¿Cuánto puede durar esto? Nosotros creemos que cuanto menos, mejor. Y por eso estamos trabajando desde el Congreso para hacer una oposición contundente, hacer una oposición que le respire en la nuca al gobierno de Pedro Sánchez, que se sienten vigilados, porque desde luego España necesita un gobierno mejor y nuestra obligación constitucional es controlar al gobierno en sede parlamentaria y tratar de construir al mismo tiempo un proyecto político de amplia base electoral para en las próximas elecciones, que esperemos que sean lo antes posible, ganar y gobernar y no depender de nadie. Perfecto, ese gran proyecto político de base electoral que tuvo ya grandes resultados en un momento determinado con José María Aznar y cuando se le da una mayoría absoluta a Mariano Rajoy, que de ahí arrancan un poco, por eso empecé yo en mi editorial a hablar de que ahí fue el principio un poco del debilitamiento del Partido Popular. En este momento hay que organizarse y hay que rearmarse y vamos a mirar hacia adelante. Día 6 de septiembre del 2024, para mí marca una fecha importantísima en el Partido Popular, una conferencia de los presidentes de las autonomías del Partido Popular, que son nada más y nada menos que 14 de las 17, por lo tanto, ahí sí se puede hacer mucho. Pero esa cumbre tiene para mí algo fundamental, que es que salen todos dispuestos a tener un único discurso, que eso es lo que tantas veces se le ha echado en cara al PP, que tiene 17 discursos según le convenga. Ahora parece que Alberto Núñez Feijóo se ha decidido a coger la caña de este barco para decir, señores míos, vamos a ser un gran partido, que es lo que fuimos siempre, y ese gran partido va a estar rearmado ideológicamente. Eso es fundamental. Y eso es lo que se habían dormido demasiado. Y por eso la gente se había ido, porque la gente no es tonta. Entonces, un voto no lo tienes per se, a no ser que seas muy cafetero. Pero entonces, ¿qué hay que recuperar? Esos desilusionados hay que volver a traerlos a ese proyecto. Principio muy bueno, 6 de septiembre. Bueno, el 6 de septiembre Feijóo reunía a todos los presidentes autonómicos. El PP tiene una gran responsabilidad en la situación que atraviesa nuestro país. La democracia en España está amenazada y esa amenaza proviene del gobierno de España. Hablemos claro. Y por lo tanto el PP, primer partido de España, aunque estemos en la oposición, tenemos una responsabilidad que es velar por los principios esenciales de nuestra propia democracia, ¿no? Tenemos que velar por que se cumpla la Constitución. Yo creo que hoy en España el PP es el único partido constitucionalista, porque el Partido Socialista ha abandonado el constitucionalismo, lo ha traicionado, ha hecho una enmienda a sí mismo a 40 años de historia del Partido Socialista y ha dejado de ser un partido constitucionalista para ser un partido oportunista, para ser un partido tacticista. Hacemos lo que más nos convenga. No, oiga, en nuestro país los partidos tenemos un compromiso con los pilares esenciales de nuestra democracia y no se pueden traicionar. Y por eso la responsabilidad que tenemos en este momento. Tenemos que velar por el mantenimiento de nuestro sistema político desde las instituciones donde estamos. Somos el primer partido en el Congreso de los Diputados, tenemos mayoría absoluta en el Senado y gobernamos en 12 de las 17 comunidades más 2 ciudades autónomas, 14 gobiernos.
Y por lo tanto... 14 gobiernos en este momento sin ningún tipo o sea, en libertad. En solitario. Con lo que eso implica mayor responsabilidad, pero también mayor libertad a la hora de actuar. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad en este contexto es decirle alto y claro al Gobierno de España que la independencia fiscal de Cataluña atenta contra los pilares de nuestra democracia y que desde las comunidades autónomas se va a pelear contra eso. Y como partido lo haremos en todas las instancias donde podamos luchar contra ese proceso. Desde luego Sánchez comete un error garrafal porque nuestro modelo de financiación es un modelo solidario que garantiza la solidaridad interterritorial y que desde luego ha demostrado a lo largo de más de 40 años de democracia que ha sido útil para construir un país mejor y para seguir avanzando. Romper ese modelo supone determinar que a partir de ahí habrá españoles de primera y españoles de segunda. Cuando alguien quiere comer solo, es que quiere comer más. Y nosotros lo que le decimos al Gobierno de España es que para modificar el sistema de financiación autonómica tiene que acudirse a la vía de la multilateralidad. ¿Y qué significa la multilateralidad? Reunir a todas las comunidades autónomas, escuchar a todas las comunidades autónomas y establecer un sistema que mejore la financiación de todas las comunidades autónomas. Hay que escuchar a los catalanes, por supuesto, y a los vascos, y a los gallegos, y a los andaluces, y a los extremeños, y así hasta llegar a todas, ¿no? El sistema de financiación autonómica que está en vigor en estos momentos en nuestro país es un sistema que pactó hace 15 años un presidente del gobierno socialista con Esquerra Republicana de Cataluña. No me digas. Año 2009. Y por lo tanto, cuando escuchamos a los independentistas quejarse del modelo de financiación autonómica actual, falta una segunda frase que es decir, y oiga, tenemos culpa porque ese modelo lo pactamos creyendo que beneficiaba al independentismo catalán. Si es que aquí no se trata de quitarle nada a los catalanes. Aquí de lo que se trata es que haya más financiación autonómica para todas las comunidades. El Gobierno de España tiene que mejorar la financiación de todas las comunidades autónomas. En distinto grado, todas las comunidades autónomas de nuestro país están infrafinanciadas. ¿Y por qué? Pues porque el modelo de financiación que se impuso al conjunto de nuestro país fue un modelo pactado por Rodríguez Zapatero con Esquerra Republicana de Cataluña y al poco tiempo se demostró insuficiente para todas y también para Cataluña. Bueno, y por lo tanto partimos de ese error y que... nosotros no podemos volver a permitir que ahora se avance en ese error, porque lo que ha pactado ahora el Gobierno de España con Esquerra Republicana es romper el modelo. Es sacar del modelo a Cataluña. Pero, claro, pero romper el modelo en base a los votos que necesita el presidente del gobierno actual para permanecer en el gobierno. Única y exclusivamente. Es lo único. Cataluña tiene dos problemas, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con lo económico. El primero, efectivamente, necesitaría más financiación. Y es un problema. Hay otras comunidades que tienen un problema aún mayor que el que tienen en Cataluña. Y tiene un segundo problema, que en mi opinión es el fundamental, que es que durante los años de gobierno independentista ha habido un despilfarro inasumible. Si uno analiza el documento, el pacto de gobierno de esta legislatura para hacer presidente a Illa, puede comprobar que se habla más de la política exterior de la Generalitat de Cataluña que de problemas esenciales como es la falta de agua o la mejora de los servicios públicos en Cataluña. O sea, interesan las embajadas. Tanto, interesan las embajadas y por lo tanto lo que ha conseguido Esquerra es gravísimo, porque ha conseguido que el señor Illa del PSC asuma el discurso del independentismo. Por eso nosotros somos tan duros con el Partido Socialista. No es que simplemente acepten el chantaje de los independentistas, sino que han asumido íntegramente su discurso. Sí, sí. Y por eso hoy escuchamos al señor Illa y no reconocemos al Illa de hace un año, hace dos o hace tres, porque ha mudado completamente su discurso para adaptarse a las exigencias de su socio. Esto es un error garrafal que ataca los cimientos de nuestro modelo territorial que hemos desarrollado como país, y en el fondo hay una especie de mutación constitucional por la puerta de atrás. Se pretende que nuestro país avance en una especie de confederación
Ni siquiera se quiere que se avance en el federalismo. No. No. Va hacia una confederación donde son las partes las que aceptan formar parte del todo y las que deciden las condiciones de cómo funciona el todo. Pero eso no es el modelo de nuestra Constitución. Nosotros somos un país descentralizado, nuestro modelo es el del Estado de las autonomías, donde desde una nación única se desarrolla el autogobierno de las distintas regiones, comunidades. Y el modelo que pretenden imponer los independentistas a Sánchez es tremendamente grave porque en el fondo es ir hacia una mutación constitucional por la puerta de atrás. Y eso es inaceptable, completamente inaceptable. A mí me molesta que no haya voces dentro del Partido Socialista que le planten cara a esto. Porque hasta hace poco había socialistas valientes que habían defendido el modelo común de nuestro país que ha funcionado a lo largo de las últimas décadas. El problema es que Pedro Sánchez ha instaurado una especie de régimen del miedo dentro del Partido Socialista. Y al que alza la voz le va mal. Sí. El que se enfrenta y discrepa tiene problemas. Y lo hemos visto con la expulsión del señor Joaquín Leguina, o lo hemos visto con el trato que ha recibido el socialista vasco Redondo Terreros. Ahora tenemos en noviembre el Congreso del Partido Socialista. ¿Es una purga más que un congreso? ¿Es una purga tipo Stalin? Yo creo que es evidente, ¿no? Y Pedro Sánchez lo que quiere es tener el control absoluto de su propio partido para que nadie se mueva, que el que se mueva no salga en la foto y cerrar filas ante lo que pueda pasar. Porque esta es una legislatura ciertamente desconocida, inédita, la incertidumbre es máxima. Y Sánchez es verdad que puede decidir cuándo convoca elecciones si es que las adelanta. Pero hay algo que no está en la mano de Pedro Sánchez. Y ese algo es el calendario judicial que le acorrala. Sánchez tiene a su gobierno investigado, Sánchez tiene a su partido investigado y Sánchez tiene a su familia investigada. Por causas de corrupción que han sucedido a lo largo de los últimos 6 años, que afectan en primer lugar a varios ministerios y a comunidades autónomas gobernadas por su partido en aquel momento, durante la pandemia, cuando se cobraron comisiones ilegales en la compra de mascarillas, que afectaron al Ministerio de Transportes, ahí está la purga del señor Ábalos, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Sanidad, y que afectaron a 2 comunidades que en aquel momento estaban gobernadas no solo por el socialismo, estaban gobernadas por el sanchismo. Canarias, Ángel Víctor Torres, o Baleares, la señora Francina Armengol. No es que sean socialistas, son sanchistas, colaboradores estrechos de Pedro Sánchez. Y esas sombras de corrupción se extienden al entorno familiar del presidente. Su mujer está imputada por un juzgado de Madrid, su hermano está siendo investigado por un juzgado de Badajoz, y cuando decimos esto, desde la oposición, lo que nos dicen es que practicamos el fango. No, practicamos el control al gobierno que corresponde en una democracia plena como la nuestra y desde luego es nuestra obligación y la obligación de Sánchez sería contestar. Pero Sánchez no contesta ni en sede parlamentaria ni en sede judicial. Sánchez escapa de dar cualquier tipo de explicaciones y se enroca en que todo es un ataque contra su persona. No, es que si no hay nada, como dice Sánchez, él sería el primero en comparecer públicamente y dar las explicaciones pertinentes para disipar cualquier sombra de duda. La realidad es que en España nuestra democracia se sostiene a día de hoy gracias a un puñado de medios de comunicación con periodistas valientes que hacen un trabajo de investigación y de publicación de informaciones que molestan al gobierno, que el gobierno amenaza a los medios que las publican y que pese a ello un puñado grande de periodistas trabajan para velar porque el cuarto poder pueda funcionar libremente en nuestro país. Sánchez se ha permitido, y lo hemos visto a lo largo de las últimas semanas, especialmente en el mes de julio antes de irnos de vacaciones, atacar a la oposición, atacar a los jueces
y tratar de acallar distintos medios de comunicación. Y eso en una democracia es un peligro máximo, ¿no? Si hay algo clave en una democracia es la existencia de poderes y contrapoderes, y que se garantice la independencia de los distintos poderes. Sánchez no, Sánchez intenta atacar todos los poderes, acallar y controlar los distintos poderes del Estado, lo ha hecho con todas las instituciones del Estado. Recientemente hemos visto cómo el Banco de España, que siempre ha sido una organización independiente, autónoma, ha caído en las garras del socialismo y ha colocado a un ministro que un día era ministro y al día siguiente era gobernador del Banco de España. Pues evidentemente es una institución que va a perder la credibilidad que hasta ahora ha tenido y evidentemente va a ser cuestionada por el Banco Central Europeo y sus informes creo que van a perder la credibilidad que hasta el momento tenían. El paralelismo de toda esta situación con Venezuela es alarmante. Vosotros habéis estado en Venezuela precisamente, no pudisteis entrar como testigos un poco de lo que allí estaba pasando, no os admitieron entrar, y a la vista de lo visto, fíjate tú cómo estamos. Entonces, y en Venezuela ocurrió lo mismo, la colonización de todos los poderes por parte de este hombre, de Maduro. Entonces, cada vez se va pareciendo más. Y yo digo lo siguiente, seguimos diciendo los medios de comunicación, pero si este señor tiene el aval del gobierno de España porque ha mandado de embajador plenipotenciario a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿dónde está Zapatero? Bueno, yo es que creo que el paralelismo es evidente. Sánchez tiene un proyecto, no es gobernar España. El proyecto de Sánchez es evitar la alternancia política en nuestro país. El proyecto de Pedro Sánchez consiste en que no gobierne el Partido Popular. Y para eso, y en ese escenario, vale todo. Y además se justifica permanentemente ante cualquier problema diciendo, sí, pero no gobierna el PP. Y Sánchez ha conseguido, efectivamente, que no gobierne el PP a costa de pactar con un montón de partidos que lo único que querían era debilitar al Estado. Pactar con Bildu es inmoral y tiene un tinte de antidemocrático. A mí, escuchar las lecciones que el Partido Socialista o incluso la portavoz de Bildu pretenden darnos de democracia es francamente insultante, ¿no? El objetivo de Pedro Sánchez es impedir la alternancia política en España, y si uno mira qué es lo que ha sucedido en Venezuela a lo largo de los últimos años, lo que podemos concluir, 25 años, es que el chavismo lo que ha hecho es convertir un régimen democrático en un régimen que simplemente tiene apariencia de democracia porque se simulan unas elecciones cada 5 años. Pero la realidad es que hemos podido comprobar claramente que lo de Venezuela fue una simulación democrática y la ciudadanía venezolana estaba tan harta del chavismo, tan harta del gobierno de Maduro, que pese a ser una farsa electoral, la oposición ganó en las urnas. Ganó en las urnas porque una inmensa mayoría de la sociedad venezolana quería un cambio, ¿no? Y en ese escenario nosotros hemos sido invitados por la candidatura de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado para acompañarles en la jornada electoral. Nosotros, atendiendo a esa invitación que estaba además recogida y contemplada en los acuerdos de Barbados en base a los que se convocaron esas elecciones, le comunicamos al Ministerio de Asuntos Exteriores que iríamos a Venezuela a acompañar a esa candidatura. Lo que hizo el Ministerio de Asuntos Exteriores es comunicarle al régimen de Maduro que íbamos. Y por eso la policía chavista nos estaba esperando en la frontera, nos estaba esperando en el control de fronteras del aeropuerto de Caracas y nos impidieron la entrada. Nosotros reclamamos la presencia del embajador, que no fue, porque el gobierno de España le dijo que no fuese, pero sí mandó al cónsul, que nos recomendó que no generásemos problemas y que nos fuésemos. Y finalmente fue lo que hicimos después de pelear para que nos diesen por escrito la orden que nos impedía entrar en el país y conocer cuál era la motivación, ¿no? Hoy el gobierno de España hace semanas ya que debería haber reconocido públicamente a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de la República de Venezuela.
y no lo hace. Lo han hecho otros países, incluso países gobernados por la izquierda. Pero el gobierno de España no lo hace. Y no lo hace, yo creo que porque hay intereses ocultos que vinculan al gobierno de España con el régimen de Maduro. El papel del expresidente Rodríguez Zapatero, dándole apariencia de legalidad, dando apariencia democrática a una convocatoria electoral que no reunía los requisitos mínimos que exigen un régimen democrático, es francamente lamentable. Y creo que tardaremos en conocer los motivos por los que el gobierno ampara al chavismo. Tardaremos en saber exactamente cuáles son los intereses de los socialistas en España que impiden reconocer algo evidente como es la victoria electoral que se produjo en estas elecciones por parte de la oposición que concurría unida a este régimen electoral. Pero yo creo que todo guarda relación con intereses económicos de Rodríguez Zapatero y con aquellas maletas de Delcy que en una madrugada un señor que se llamaba José Luis Ábalos fue a custodiar siguiendo las órdenes y las instrucciones de un presidente del gobierno que se llama Pedro Sánchez. Pero eso seguramente tardaremos en saberlo, como tú muy bien dices. Pero vosotros en este momento que tenéis mayoría en el Parlamento Europeo, ¿vais a instar para que se reconozca como presidente de Venezuela al señor Urrutia? Bueno, yo creo que ya se están dando pasos en esa dirección. Hay países que están acudiendo a la Corte Penal Internacional pidiendo la detención de Maduro por delitos contra la humanidad y por lo tanto creo que en ese camino se va a avanzar a lo largo de las próximas semanas porque es evidente que en enero, tal y como estaba previsto, debería tomar posesión Edmundo González Urrutia como presidente de la República de Venezuela. Yo creo que aquí Europa sería una gran presión, por lo tanto el Partido Popular Europeo tiene que hacerlo. Estamos trabajando en esa dirección y yo creo que lo que hace falta es que la comunidad internacional en su conjunto sea inflexible para que esa transición de un régimen autoritario a un régimen democrático se produzca de forma pacífica, ordenada, y que no cueste vidas humanas. ¿Crees que puede ser posible? En estos momentos estamos viviendo un ejercicio de represión por parte del régimen de Maduro contra la oposición y las personas vinculadas a la oposición, que desde luego hay que condenar en el día a día y por eso a nosotros nos molesta especialmente el mutismo del presidente del gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? La izquierda, o para ser justos, parte de la izquierda de nuestro país tiene un problema. Prefieren una dictadura de izquierdas antes que una democracia de derechas. Le pasa al gobierno de Pedro Sánchez en Venezuela, le pasa también en todo lo que tiene que ver con Cuba, y eso es tremendamente preocupante porque deja en evidencia un déficit democrático tremendamente grave en el Partido Socialista. Nosotros no pudimos entrar en Venezuela para acompañar a la candidatura de Edmundo González Urrutia, pero una diputada gallega del BNG sí. El señor Monedero también. Unos representantes de Bildu también. Y Rodríguez Zapatero también. Y todos los que fueron allí representando a la izquierda de nuestro país entraron con alfombra roja y salieron diciendo que había ganado las elecciones Maduro. Nunca mejor lo de la alfombra roja. Efectivamente. Entraron con alfombra roja. Pero salieron de allí dándole credibilidad a ese primer anuncio de Maduro que en aquella noche catastrófica salió anunciando una victoria que no se había producido. Y eso es tremendamente preocupante. Si la izquierda de nuestro país prefiere una dictadura de izquierdas antes que una democracia de derechas, es que su talante democrático está muy en duda. ¿Es ya este hombre, Pedro Sánchez, un autócrata? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez ha olvidado la defensa del interés general, no es la
principal preocupación del gobierno de España. Yo creo que a Pedro Sánchez solo le preocupa la supervivencia de Pedro Sánchez. Y creo que de Pedro Sánchez, ni siquiera de su gobierno o ni siquiera de su partido. Pedro Sánchez, cuando deje de ser presidente, dejará un país peor que el que se encontró cuando llegó a la presidencia del gobierno y dejará un partido socialista arrasado. Completamente arrasado. Porque a día de hoy ya no hay varones territoriales en el Partido Socialista. Lo sabía. Claro. Lo sabía y Sánchez les hizo perder las elecciones en mayo de 2023. Sufrieron en sus carnes el castigo que la sociedad española le quería dar a Sánchez. Exacto. Y ya no queda nadie. Salvó a dos. A uno lo hizo ministro, Ángel Víctor Torres, y salvó a otra, que se llama Francina Armengol, expresidenta del gobierno balear. Y los demás cayeron todos. Y en este momento tiene a Aragón y tiene a este otro señor, a el Emiliano, pero claro, amagan, pero es que nunca dan el paso adelante que tienen que dar. El Partido Por lo tanto, Socialista, está perdido el Partido Socialista. El Partido Socialista a día de hoy gobierna en Cataluña, pero gobierna al dictado del independentismo, gobierna por muy poco en Asturias, gobierna en Navarra y nada. Y gobierna en Castilla-La Mancha, con Paje, que hay día sí, día no, uno no sabe exactamente en qué partido milita. Claro, ¿qué hace Paje? Porque dice mucho pero no hace nada. Bueno, a mí me molesta especialmente la actitud de Paje porque claro, Paje tiene 7 diputados en el Congreso de los Diputados que forman parte de su federación socialista. Y si él quisiera, si Paje quisiera, no habría ley de amnistía. Claro. Si Paje quiere, no habrá independencia fiscal de Cataluña. A mí lo que no me vale es decir una cosa y hacer la contraria. Efectivamente. Que es la política que practica Paje para tratar de apartarse de Pedro Sánchez y no sufrir en carne propia el castigo que la ciudadanía le confiere al partido de Sánchez, ¿no? Pero es una gran mentira, ¿no? Uno puede engañar a la gente una vez, quizás dos, pero uno no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, que es lo que pretende Emiliano García Paje, porque al final es el más sanchista de todos, porque pudiendo frenarlo, no lo ha frenado. Perfectamente. Ahora nos vamos a ir a publicidad y ahora me vas a decir todas las cosas que hay encima de la mesa por parte del Partido Popular para volver a ilusionar a los que se fueron desilusionados y sería muy necesario que volvieran. Adelante. ¿De acuerdo? Vamos a publicidad. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó,
Pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber, pues saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen. Tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Pero estaba al frente de todo. Bueno, de nuevo con ustedes, estábamos aquí en plena disertación, pero ahora tenemos lo que yo les decía antes de la publicidad. Tenemos por un lado un partido que en este momento yo creo que inicia nuevos vuelos, inicia una importantísima singladura y sobre todo bajo un liderazgo que yo creo que está perfectamente cohesionado, que es el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Por lo tanto, yo creo que son tiempos nuevos y ahora, ¿qué tenemos encima de la mesa para ilusionar, para que este Partido Popular pueda volver a recuperar esos 3 o 4 millones de votos que le hacen falta, que le hacen mucha falta? ¿Es posible eso? Pues yo creo que sí. ¿Cómo? Pues aquí nada menos que don Miguel Tellado para darnos las soluciones. Primero, cosas concretas. ¿Qué hay que hacer? Porque primera cosa concreta que veo yo, unificar criterios, que donde estamos 14, tanto comunidades autónomas como ciudades autónomas, ¿no? Somos 14, es que en este momento es una fuerza impresionante, somos 14 en un estado autonómico, por lo tanto, se tiene que ver ahí qué diferente es cuando gobierna el Partido Popular a cuando gobiernan otros. Por ejemplo, hablaba Alberto Núñez Feijóo el otro día, el día 6, hablaba de 18.000 millones de los fondos Next Generation. ¿Por qué no se reparten en las comunidades autónomas? Parece que el gobierno central no está por esa labor, no, pero ni de broma. Pero entonces vosotros, ¿qué ponéis encima de la mesa? Ahora mismo, entre vuestros presidentes, en unidad todos, ¿qué, por ejemplo, qué son las primeras medidas a acometer? Si me permites, yo voy a empezar por el análisis inicial que hacías sobre la situación en la que estamos, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la dirección del partido nos encontramos un partido que había obtenido 5 millones de votos, teníamos 89 diputados en un Congreso de los Diputados de 350 y por lo tanto nuestra debilidad era absoluta. En poco más de año y medio Feijóo ha logrado conseguir que el Partido Popular pase de 89 diputados a 137 en el Congreso, primera fuerza política, ganar las elecciones, mayoría absoluta en el Senado, que es una Cámara que tiene más importancia de la que la gente le otorga, y en segundo lugar, un gran poder territorial, porque veníamos de ganar unas elecciones municipales y autonómicas, y eso supone que hoy el PP gobierna en 12 de las 17 comunidades autónomas y gobierna en las 2 ciudades autónomas. Como tú decías, 14 gobiernos autonómicos que permiten que la cosa marche en nuestro país. Ese es el mapa en el que estamos. En las elecciones del 23 de julio al Partido Popular le votaron 8 millones de españoles, a Vox 3. 8 y 3 son 11. Mariano Rajoy fue presidente del Gobierno de España en el año 2011 con una mayoría absolutísima, con 10,8 millones de votos. Entonces, a partir de aquí, cada uno que haga el análisis que considere. Porque lo cierto es que tenemos un sistema electoral que traduce votos en escaños, que permite, bueno, pues que si el voto va unido, el número de escaños sea más, y que si el voto se divide, al final el que se beneficia es nuestro amigo Pedro Sánchez. Esa es la situación en la que estamos. ¿Cuál es nuestro objetivo político en estos momentos? Tenemos que hacer crecer al Partido Popular, por izquierda y por derecha, por el centro y por la derecha. Tenemos que crecer a ambos lados. Tenemos que conseguir que
nos voten no solo los ciudadanos de centro-derecha de nuestro país, sino que nos den su confianza muchos ciudadanos apolíticos que no están de acuerdo con lo que está pasando. En España siempre se ha dicho que el futuro de España, el gobierno de España lo deciden 3, 4 millones de españoles que en el centro en cada momento deciden si votar a izquierda o a derecha. Y son esos ciudadanos los que con su voto inclinan la balanza en una dirección. Yo estoy seguro que en España hay una inmensa mayoría de ciudadanos que no están de acuerdo con lo que está pasando en España. Y que si el próximo domingo hubiese elecciones, Alberto Núñez Feijóo las ganaría de calle. Las últimas encuestas que tenemos encima de la mesa hablan de, sitúan al Partido Popular en torno a 160 escaños. Partimos de 137, bueno, pues la evolución es positiva. Es verdad, y a mí me lo dice mucha gente cuando te paran por la calle, que dice, oye, es que Pedro Sánchez no baja, no cae. Ahí hay un dato que hay que analizar, ¿no? Pedro Sánchez se está comiendo el electorado de Sumar, Sumar se hunde, sí, y Pedro Sánchez mantiene escaños. Pero a Pedro Sánchez ya no le sale la aritmética para seguir siendo presidente del gobierno. ¿Cómo está haciendo eso Pedro Sánchez? Pues modulando su discurso. Si uno escucha hoy a Pedro Sánchez, pudimos escucharlo hace unos días hablar de Lamborghinis para decirnos al final que nos van a subir nuevamente los impuestos tan pronto puedan. Si uno escucha a Pedro Sánchez, puede tener la sensación de que a quien escucha en realidad es a Yolanda, no, que Yolanda pinta bastante poco, a Pablo Iglesias. Sí, sí. El Pedro Sánchez de hoy suena exactamente al Pablo Iglesias de hace 2 años, 3 años. Sí, 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 sí. Es igual, es el mismo discurso populista, es el mismo discurso incendiario, el mismo discurso que trata de enfrentar a la sociedad española y polarizar. Hoy Sánchez es presidente del gobierno gracias al discurso del miedo, el miedo a la derecha, a la ultraderecha y no sé qué, y al discurso del odio. Sánchez enfrenta a la sociedad, la divide y quiere polarizarla. ¿Cuál es nuestra oferta electoral si conseguimos llegar a la Moncloa, si conseguimos que Alberto Núñez Feijóo sea presidente? Con leyes concretas, por ejemplo, ¿qué derogaríais? O sea, imagínate, Alberto Núñez Feijóo es presidente de gobierno. No es tan sencillo, vamos por partes. Vamos por partes, a ver. Para ir haciéndolo ordenadamente. Yo creo que objetivo principal, objetivo esencial en estos momentos, sosegar la política española y hablar de gestión y menos de politiquería. Este es un gobierno que busca polémicas estériles todos los días para tapar su incompetencia. Y España es un país que se enfrenta a grandes retos de futuro que hay que atender. Pero es que no hay nadie al frente agarrando el timón. Y España funciona porque funcionan las comunidades autónomas, porque los servicios esenciales los gestionan las comunidades autónomas. Pero todo lo que depende del gobierno de España está parado y hay una inacción absoluta. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de nuestro país? No hay una política económica. En España tenemos un gobierno que gasta por encima de sus posibilidades y a costa de sangrar a impuestos a todos los españoles, y digo a todos. Tenemos una economía que los sectores estratégicos, los sectores productivos claves de nuestra economía no están siendo protegidos desde el gobierno de España. Los Next Generation, te referías ahora a ellos, son una gran pérdida de oportunidad. Y simplemente porque el gobierno lo que ha querido es gestionarlos en exclusiva, y el gobierno no tiene capacidad de gestión. Si uno compara la ejecución presupuestaria de los fondos Next Generation en España y en el resto de países de nuestro entorno, España va fatal. España no cumple los objetivos no de este año, del pasado. Y no lo hacemos porque el gobierno ha querido excluir a las comunidades autónomas de su gestión para regatear con esos fondos y decidir única y unilateralmente a quién se le dan y a quién no. Y ha dejado fuera la gestión de los Next Generation a las comunidades autónomas. Cuando se ha dado cuenta de los problemas de gestión, ha llamado a las comunidades autónomas para decir, bueno, vamos a hacerlo conjuntamente. Ya, pero es que llevamos 2 años de retraso. Claro. 2 años de retraso. Y esa es la situación en la que nos encontramos. No hay política económica.
Tenemos un gobierno que, en vez de favorecer el respeto a la propiedad privada, favorece conductas completamente contrarias, y eso es tremendamente grave. En España tenemos un problema con la vivienda, un problema gravísimo con la vivienda, y fundamentalmente porque el gobierno, a través de sus políticas de vivienda, lo que ha hecho es que el que tiene viviendas no las ponga en el mercado, porque no tiene garantías de poder recuperarlas en el momento que así lo desee. Y porque se beneficia a quien no respeta la propiedad privada. Y cuando en un país no se respeta la propiedad privada, fallan los mecanismos esenciales para que funcione el mercado y para que haya una actividad económica productiva que genere empleo y que genere riqueza para todos, ¿no? Este gobierno criminaliza a los empresarios y no se da cuenta que el empleo, quien lo crea, son los pequeños y medianos empresarios, las grandes empresas, las multinacionales, y que en España hay que favorecer la actividad económica para crear empleo y que ese empleo sea de calidad. Sin embargo, se criminaliza la actividad económica, se criminaliza a los empresarios en un afán de confrontar a la sociedad, haciendo un ejercicio de demagogia sin precedentes, ¿no? En España se ha roto la cultura del esfuerzo, y en un país donde no existe la cultura del esfuerzo, las cosas no funcionan. En nuestro país tenemos un estado de bienestar bien consolidado, sí, pero hay que garantizar su sostenibilidad. Y para que el estado de bienestar sea sostenible, nosotros lo que necesitamos son cotizantes. Y cotizantes que coticen con empleos de calidad y no en la precariedad. Las encuestas, cualquiera que le pregunte a Yolanda Díaz dirá que vamos como un tiro porque cada vez hay más personas trabajando en España. Ya, ¿y cómo son esos empleos? Precarios. Son precarios porque así ha querido que sea Yolanda Díaz para tamizar las cifras del desempleo, porque hoy los fijos discontinuos, que son los que trabajan unos días al mes, se computan como si fuesen trabajadores a jornada completa. Y eso es falsear la realidad, falsear las estadísticas para negar un problema. Tenemos en España un gobierno que niega los problemas, y el que niega los problemas no es capaz de ponerle soluciones. Y aquí no se trata de, cuando hay un problema, a ver a quién le echamos la culpa. No, no, se trata de buscar soluciones. Claro. Un problema grave en la España actual es la seguridad. España es cada vez un país más inseguro. El gobierno te dirá, no, bueno, es que si uno mira las estadísticas en todo lo que tiene que ver con denuncias en la policía, las denuncias han bajado. Ah, claro. Han bajado porque, por ejemplo, en muchos sitios, para poner una denuncia a la Policía Nacional hay que pedir cita previa. Yo ayer, la semana pasada estaba en Barcelona, una ciudad que sufre un gran problema de inseguridad ciudadana, y lo que me decían es que es imposible acudir a una comisaría a poner una denuncia. Y por lo tanto no es que haya menos delitos, no, no, hay muchos más, pero cada vez se denuncian menos. Y tenemos un problema muy grave con una cuestión que es la multirreincidencia. Nosotros hemos presentado una iniciativa para modificar el Código Penal para penar de forma más grave la multirreincidencia. Estábamos en Barcelona la semana pasada. Me hablaban 260 personas, acumulan 1.600 detenciones y se les imputan 4.000 delitos. Es que el Código Penal tiene que ser tremendamente duro en medio año. En medio año. La multirreincidencia es un problema grave de la sociedad española. Y la seguridad es algo que debemos garantizar entre todos, porque nada es más importante después de la libertad que la seguridad. Y tiene que ser protegida y garantizada por el Estado, por el Gobierno y por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si uno se reúne con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que nos dicen es: en España se ha perdido a lo largo de los últimos años, y por culpa de partidos que forman parte del Gobierno, el principio de autoridad, y el Gobierno actual
ha abandonado a su suerte a los agentes que conforman Policía Nacional, Guardia Civil, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En mi opinión, en una democracia la libertad es lo primero, pero la seguridad es lo siguiente, porque sin seguridad no puede haber libertad y no puede haber absolutamente nada. España sufre, y a lo mejor en Galicia lo vemos en menor medida porque nos coge a más distancia, pero España está viviendo una crisis migratoria sin precedentes y es una amenaza para nuestro país. Y sé de todo lo que se me puede tildar después de hacer este discurso, pero la realidad es que España vive una crisis migratoria sin precedentes y nosotros necesitamos que el gobierno de España tenga claro que hay que luchar contra la inmigración ilegal y que hay que establecer los mecanismos para que la inmigración regular, la legal, funcione. Que el que quiera venir a España a trabajar pueda hacerlo y que existen los cauces legales para hacerlo. Y que aquel que viene traído a España por mafias ilegales que trafican con personas poniendo su vida en peligro, pues tienen que ser perseguidas con toda la fuerza de nuestro país, dentro y fuera. Dentro y fuera. Con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que vigilan la integridad territorial de nuestro país, de nuestras fronteras, pero también a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, trabajando en origen con los gobiernos de los países de origen para que esas mafias no envíen desde allí esos cayucos. Y en ese tema, ¿cómo es el tratamiento que considera oportuno el Partido Popular para los chiquillos menores no acompañados? Vamos a ver, según la normativa española y también la comunitaria, cuando llega un menor extranjero no acompañado, tiene que ser tutelado por las comunidades autónomas. Y es lo que estamos haciendo. Si hoy se tutela y se vela por la seguridad y la integridad de esos menores extranjeros no acompañados, es por el esfuerzo de las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Ojalá nos llegasen, porque se frenasen a esas mafias que los traen y ponen su vida en peligro. Pero cuando están aquí, nuestra obligación es atenderlos. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Mientras en otros países europeos como Italia o Grecia, sus gobiernos están siendo capaces de frenar la inmigración ilegal, frenar a esas mafias. En Italia la inmigración ilegal se ha reducido en un 60%. En España se ha multiplicado por 3. ¿Qué ha hecho Italia o Grecia? Pedir ayuda a la Unión Europea, a un organismo que se llama Frontex. En España no. En España eso no se ha hecho. Porque España está instalado en un discurso del buenismo. Pero España no le ha pedido ayuda a Europa. Creí que sí. No. Y por lo tanto, ese buenismo en el que está instalado el gobierno de España, asumiendo las tesis de Podemos y ahora Sumar, disfrazado de un falso humanitarismo, es, en mi opinión, es en realidad una irresponsabilidad política de máximo nivel. Porque todas esas mafias que trafican con personas, que les cobran cantidades ingentes de dinero para venir al primer mundo, todas esas mafias ponen sus vidas en peligro y todos los años cientos de personas pierden la vida en el Atlántico en ese camino a España. ¿Y qué cambiaría si España estuviera de la mano de Frontex? Bueno, en primer lugar habría más recursos. Es que las fronteras de nuestro país, Canarias, Ceuta, Melilla, toda la costa andaluza, estamos viendo que ya sucede en Baleares y en la Comunidad Valenciana, son fronteras españolas, pero son fronteras de la Unión Europea. Claro. Y por lo tanto ese control de fronteras requiere del compromiso de la Unión también en la puesta de medios, los medios necesarios para que ese control de fronteras sea efectivo, ¿no? A mí se me ha criticado por pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control de fronteras para hacer frente a todas estas mafias que trafican con personas. Y se ha tratado de ridiculizarme y yo la verdad asumo cualquier tipo de crítica porque en esto consiste también mi trabajo, pero me hizo gracia porque todas esas personas que me criticaron, una semana más tarde, cuando Pedro Sánchez dijo que había que pedir la colaboración de la OTAN, que yo pensé, claro, la OTAN debe ser una ONG, pues aplaudían con las orejas las declaraciones de Pedro Sánchez.
España es Europa, Canarias es España y es Europa, y por lo tanto necesitamos que la Unión Europea se comprometa a poner todos los medios necesarios para que se vele por la integridad de nuestras fronteras y el control de nuestras aguas, ¿no? Los cayucos no llegan navegando desde los países de origen hasta nuestro país. Los cayucos vienen arrastrados por unos barcos pesqueros, Claro. y cuando están muy cerca de nuestras aguas, Sueltan. en torno a 30 millas, los sueltan y los dejan a la deriva. Y finalmente, con suerte, acaban llegando a tierra. Claro. Los que no tienen suerte pierden la vida en el mar. ¿Qué entendemos nosotros que es fundamental? Porque eso se produce a 30 millas de nuestras costas, y bueno, pues las embarcaciones de la Guardia Civil controlan aproximadamente en torno hasta las 12 millas. Si las Fuerzas Armadas apoyasen esa labor hasta esas aguas y se pudiese identificar a los que patronan esos barcos que arrastran los cayucos, estaríamos desmantelando unas mafias. Claro. Y no se pondría la vida de esas personas en peligro. ¿Y qué debería hacer nuestro país con respecto a Senegal o a esos países de donde proceden todos estos inmigrantes? Ayudarlos en origen. Ayudarlos en origen y favorecer a que, si hay una demanda de puestos de trabajo en nuestro país que los nacionales no cubrimos, y personas de esas nacionalidades sí estarían dispuestas, y por lo tanto hay una posibilidad de integración social e integración laboral en nuestro país, que se trabaje en origen, que es lo que tiene que hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores. Lamentablemente en España la inmigración regular se torpedea habitualmente por parte del gobierno porque no hay los mecanismos suficientes de gestión administrativos para que eso funcione, y la inmigración ilegal tiene barra libre, porque nuestras fronteras son un coladero. Ahí me explicaban cómo en Huelva hay mecanismos para traer trabajadores en los meses donde hay una demanda de mano de trabajo, de mano de obra, y cómo las empresas de nuestro país que necesitan esa mano de obra de terceros países demandan más trabajadores y el gobierno de España no tramita esa demanda. Claro, claro. Y eso es lo que no puede ser, porque al final se está alimentando que haya mafias ilegales que trafican con personas y que ponen su vida en peligro. Y eso, cuando se hace con menores, es una tragedia, porque los menores deben ser protegidos, deben contar con todas las garantías, y por lo tanto eso es lo que están haciendo cuando llegan aquí y en las condiciones que llegan las comunidades autónomas, pero con muy poco apoyo por parte del gobierno de España. Y ahora mismo, por ejemplo, que ya el Partido Popular, a partir de ese día 6, que te digo, ha unificado criterios en relación a lo de la cuestión esta de la financiación autonómica, necesarísima la reunión de los presidentes autonómicos, que no sabemos para cuándo va a ser, pero en este momento, aparte de ese criterio, va a unificar también criterios, por ejemplo, de impuestos, porque los impuestos de Madrid no son los mismos que tenemos en Galicia, ni son los mismos que tienen en Valencia. Esa unificación de criterios no sería fundamental también, bueno, en materia impositiva, en todo tipo de órdenes. Bueno, yo creo que en buena medida hay una unificación de criterios. Allí donde gobierna el Partido Popular se está bajando impuestos, pero el punto de partida en el que nos encontramos, sí, pues eso no lo decidimos nosotros, sino, bueno, pues te viene dado en cada comunidad, ¿no? Y no es igual de fácil bajar impuestos en Madrid que bajar impuestos en la Comunidad Valenciana, donde lo que se ha encontrado Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, al llegar a la comunidad, es un nivel de endeudamiento absoluto entre Partido Socialista y Compromís, que impide hacer frente a la situación, bueno, como él quisiera, ¿no? Y por lo tanto, pero ha bajado impuestos igualmente. ¿Está en los niveles de la Comunidad de Madrid? Lamentablemente no. No, pero está en la Comunidad de Madrid es una comunidad que es ejemplo de buena gestión, que demuestra que bajando impuestos se aumenta la actividad económica, y demostrando que el modelo socialista es un modelo equivocado. Es un modelo que asfixia absolutamente a todo el mundo y que al final resta capacidad a las familias, a las empresas,
capacidad de inversión, capacidad de gasto, y que al final el dinero, una vez que el normal funcionamiento de los servicios públicos está garantizado, sí, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Y luego, por ejemplo, la cuestión catalana. Núñez Feijóo, en el momento de tomar posesión como presidente, diría, ¿se acabó esta concesión o no? Nosotros lo que hemos dicho es que si el modelo, nosotros lo que hemos dicho es que si el modelo de independencia fiscal, por llamarle las cosas por su nombre, prospera, que cuando lleguemos al gobierno lo derogaremos. Vamos a ver qué es lo que finalmente aprueban, porque esto supone la modificación de la LOFCA, que es una ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, que requiere de una mayoría reforzada, y vamos a ver si el Partido Socialista finalmente tiene esa mayoría. O dicho de otra forma, ¿los vascos van a aceptar eso? Compromís, que son valencianos y forman parte de Sumar, ¿van a votar a favor de eso? Que son los principales perjudicados. No vaya a ser que al final Pedro Sánchez haya engañado también a los señores de Esquerra para conseguir la investidura del señor Illa. Y por lo tanto, con Sánchez no hay que descartar absolutamente nada. Es probable que haya comprometido algo de imposible ejecución y es posible que haya comprometido algo de constitucionalidad discutible. Discutible no, completamente imposible. Y por lo tanto, nosotros vamos a utilizar, igual que hemos hecho con la ley de amnistía, y la semana pasada acudíamos al Constitucional para también tratar de tumbar esa ley, no vaya a ser que al final ese compromiso del Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña sea de imposible ejecución y que cuando nosotros lleguemos pues ni siquiera haya sido aprobado. Que sería lo más probable. Sería lo más probable, porque aquí estamos un poco en zona de trileros, ¿no? A ver cómo te puedo engañar por aquí, a ver cómo te puedo engañar por allá. Hay una cuestión preocupante en todo esto, y a mí me gustaría llamar la atención sobre eso, ¿no? Les hemos escuchado distintas frases a miembros de Esquerra Republicana de Cataluña sobre esto, y han hablado clarísimo. Esto no pacifica nada, como dice el señor Bolaños, esto no normaliza nada en Cataluña. Los de Esquerra han hablado alto y claro, y dicen, teniendo la llave de la caja, exactamente, la independencia será más fácil. Y ojo, porque si esa es la verdadera intención de los independentistas, cuidado, porque hoy los independentistas tienen el terreno completamente allanado por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy lo tendrían más fácil que en 2017. Lo tendrían más fácil porque de entrada eliminaron ya del Código Penal el delito de sedición. Lo tendrían más fácil porque ya tendrían la llave de la caja, como bien han dicho. Lo tendrían más fácil porque ya han establecido mecanismos de amnistía para eliminar las penas de determinados delitos si es que al gobierno le interesa. Y por lo tanto creo que estamos en un escenario francamente preocupante. Si alguien ha colaborado, si alguien ha sido especialmente útil para el independentismo en España a lo largo de los últimos años, ese alguien ha sido Pedro Sánchez. Se lo ha puesto muy fácil, les ha entregado todo lo que han pedido, y si damos por hecho que finalmente les entrega la llave de la caja, el siguiente paso se llama referéndum. Y lo dicen los independentistas, lo dicen en sede parlamentaria, lo dicen en los medios de comunicación y lo dicen en cada órgano de partido de los independentistas que se reúne, ¿no? Y por lo tanto yo creo que nosotros necesitamos que en España vuelva a gobernar el constitucionalismo, que haya un cambio de gobierno en España y que haya un cambio de rumbo en el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido estructural en España también. Es un partido que desde que ha llegado Pedro Sánchez ya no lo reconoce nadie. Pero España necesita que la izquierda esté liderado por un Partido Socialista reconocible y que vuelva a ser lo que fue. No sabemos si tras el paso de Sánchez quedará algo, pero la alternativa sería Sumar, Podemos y la extrema izquierda. Si quedan socialistas decentes en nuestro país, deberían pararle los pies a Pedro Sánchez, echarle cuanto antes y retomar el rumbo de un partido que debiera volver a ser lo que un día fue. ¿Y eso es posible?
porque simplemente con retirar unos cuantos de ellos su apoyo en el Parlamento, en ese mismo momento podría vencer una moción de censura o incluso no le quedaría más remedio que convocar nuevas elecciones, si faltara el apoyo del Partido Socialista. Miguel Tellado, hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo lo único que os deseo es mucho valor, suerte, valor y al toro, como te dije la otra vez, y a ese Partido Popular que recupere el tiempo perdido, en busca del tiempo perdido, y ojalá que amplíe sus horizontes, porque España lo necesita. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles.